Bueno, los contagiados con coronavirus, así como posibles casos sospechosos, se deben tomar licencia médica por al menos 14 días. Así lo establecieron las autoridades para evitar la propagación del virus. Algunas empresas apostaron por el teletrabajo para no afectar la productividad. Profundizamos en esta materia junto a Nancy Ibaceta, asesora en Derecho Laboral y directora de Deloitte. ¿Cómo está, Nancy? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, muy importante también lo que se está discutiendo ahí en el Senado, está en el segundo trámite constitucional, el teletrabajo. Es muy importante también en esta materia para evitar la propagación del coronavirus. Efectivamente, la verdad es que este es un proyecto de ley emblemático para el gobierno y creo que también lleva mucho tiempo discutiéndose en el Congreso. El proyecto lleva más de un año en el Congreso y efectivamente hoy día está en el Senado. Creo que las circunstancias actuales hacen necesario que el teletrabajo sea un proyecto de ley que dé luz verde y se haga ley. Fundamentalmente porque si bien las empresas pueden hoy día tener a sus trabajadores con teletrabajo, aunque no exista una regulación específica respecto al teletrabajo, el proyecto de ley establece ciertas normas y regulaciones que permiten dar garantías de que esta sea una buena herramienta en las empresas. ¿Cuáles son estas normas y estas regulaciones que debieran dar estas garantías? Tenemos que tener en cuenta que el teletrabajo establece dos formas de prestar los servicios. Uno, aquellos trabajadores que van a prestar los servicios a distancia y que en definitiva no tienen comunicación con la empresa a través del computador, como tienes tú ahí, o a través de una forma de comunicación por teléfono, digamos. Y los trabajadores que efectivamente se llama el teletrabajo. El teletrabajo es la denominación que se le da a aquellos servicios que se prestan a través de medios tecnológicos. Entonces, tenemos estas dos formas distintas de prestar los servicios. Yo creo que fundamentalmente la garantía que se da a través del teletrabajo es que los trabajadores van a poder prestar estos servicios y convenir con el empleador cuál va a ser, por ejemplo, la jornada de trabajo que van a acordar. Y en esta libertad va a estar la flexibilidad, una palabra que cuesta mucho de repente conversar en los medios públicos, digamos. Y por otro lado va a estar el acotar a las necesidades que efectivamente tanto la empresa como los trabajadores van a poder cumplir con esos servicios, cuáles son las necesidades que vamos a tener para poder hacer teletrabajo. Y por otra parte están los propios límites que establece nuestro Código del Trabajo. Evidentemente tenemos límites hoy día de jornada, de cantidad de horas, ¿no es cierto? Tenemos todavía las 45 horas semanales y tenemos una cantidad máxima diaria en la cual la persona puede trabajar. El teletrabajo, la facilidad que tiene es que evidentemente para aquellos que trabajan a través de estos medios tecnológicos no debiera existir este límite de las 45 horas más allá de que no exista, que no se pueda controlar, porque hay una cierta libertad. Esa creo que es la ventaja del teletrabajo. O sea, pero en este caso, por ejemplo, una persona podría trabajar más de las 8 horas que debieran trabajarse en el día. Podría, pero ahí viene también lo que tenemos que también pensar qué es lo que se está haciendo en otras partes con el teletrabajo. El teletrabajo, la garantía que tiene, la principal garantía es la flexibilidad. Para ambos lados, en este caso. Para ambos lados. Yo no estoy prestando mis servicios en la empresa, no estoy con un control o un registro de mi horario, llego y marco tarjeta. No estoy en mi casa, o puedo estar en un lugar que convenga que no sea mi casa, digamos. Podría estar prestando los servicios en un café, por ejemplo. Obviamente hoy día con esto del coronavirus lo que está detrás, ¿no es cierto?, de esto es que las personas se queden en su casa prestando los servicios. No, hay una mayor libertad y hay un menor control. Esa creo que es una ventaja hoy día. Las desventajas, ¿cuáles serían? Porque, por ejemplo, ya no hay no hay mayor control en el horario de trabajo, sí, pero el jefe podría, por ejemplo, mandarle una tarea, un trabajo a las 9, 10 de la noche, ¿cómo podría ocurrir? El proyecto de ley justamente se pone también en esa circunstancia y establece el derecho de la desconexión. Y que es un derecho que hoy día los trabajadores no tienen, porque tampoco está regulado lo que es el derecho a la desconexión. Y está justamente regulado para que el trabajador tenga sus periodos de descanso. Nosotros, nadie puede trabajar más de 10 horas diarias. Eso sería hoy día los límites que tenemos con el Código del Trabajo. Por lo tanto, yo creo que la desventaja, más allá del tema de la jornada, está por, uno, qué empresas pueden efectivamente hacer teletrabajo.
¿no es cierto? Eso es un problema local y nacional que vamos a tener que abordar. No tenemos adaptado todas las empresas para poder hacer teletrabajo y, por cierto, tampoco tenemos trabajadores cuyas funciones o servicios puedan hacerse a través del teletrabajo. Tenemos muchos trabajadores que son trabajadores de operación, ¿no es cierto?, de un trabajo manual, que efectivamente teletrabajo es complejo. Nancy, pero por ejemplo, una persona que quiere y puede hacer teletrabajo desde su casa y no tiene computador, algo tan que puede ser que todos tengan, pero en este caso la persona no lo tenga. La empresa tiene que proveerle este material, el computador, para que se lo lleve a la casa y trabaje. ¿Es una obligación de la empresa en este caso? Efectivamente, el proyecto de ley así lo establece. Si yo, empresa, quiero dar las facilidades para que mis trabajadores continúen trabajando, que es lo que quiero, que la operación continúe, tengo que poner los medios. No solamente el computador o el laptop, sino que también voy a tener que costear el acceso al Internet, por ejemplo, o el celular, si lo voy a conectar al celular. Hoy día es mucho más fácil, hay lugares en los cuales a lo mejor el Internet no llega. Tengo que dar las facilidades, los costos son del empleador. También hablando sobre la flexibilidad laboral en materia de horarios, teniendo en cuenta el tema del coronavirus y también la gran cantidad de gente que se puede encontrar en el transporte público, vimos en las mañanas en los buses del transporte en superficie y también en el metro. Es importante también que las empresas empiecen a aplicar esta flexibilidad tanto a la entrada como a la salida para evitar también mayor aglomeración y que la gente se contagie con este virus. Sí, yo creo que hemos vivido, te lo puedo decir lo personal, 2 semanas en las que las empresas se están preparando para lo que ha sido esta enfermedad. Yo creo que ha sido un continuo, porque los comités de emergencia de las empresas partieron haciendo planes de emergencia con la crisis social que estamos viviendo, que todavía tampoco ha parado. Entonces, todos estos planes de contingencia apuntan a ingresos, primero que nada, a cómo los trabajadores llegaban a los lugares de trabajo, ¿no es cierto?, estableciendo medidas alternativas y proveyendo también acceso a esos medios de transporte. Muchas empresas han tenido que colocar buses y así lo hicieron, ¿no es cierto?, porque el metro estaba colapsado, porque el metro no funcionaba. Hoy día podríamos aplicar exactamente lo mismo a esta enfermedad que estamos viviendo. Si bien, ¿no es cierto?, el metro es el medio de transporte generalizado, también es donde hay más cantidad de personas, por lo tanto tú tendrías que velar por esa seguridad. Hay muchas medidas alternativas que se están haciendo hoy día y yo creo que una medida también muy eficaz es efectivamente ver qué jornadas de trabajo voy a poder tener en mi empresa, ¿no es cierto? Hay desde alterar esas jornadas de trabajo, ya sea acortando esas jornadas de trabajo, también en algunos casos a lo mejor, estoy pensando en voz alta porque no todos trabajamos en oficinas con 45 horas. Este país es un país que vive, por ejemplo, de la minería y de actividades que son con jornadas especiales, ¿no es cierto? Va a haber que adaptar esas faenas y esas jornadas a la situación que estamos viviendo. Esto es complejo, no es tan fácil, no es fácil de la teoría. No. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a las empresas, por ejemplo, que tienen trabajadores que viven con sus padres, que pueden ser también los más dañados por el coronavirus, o también tienen hijos chiquititos? A ellos deberían darle prioridad para que trabajen desde su casa, que hagan teletrabajo, separar también los grupos de trabajo. Si trabajan 100 personas, 50 que estén 2 semanas en la cuarentena y después los otros 50. ¿Cómo deberían hacerlo? ¿Cuál es la recomendación que se les hace? Yo creo que hoy día primero hay una recomendación que además estaba y lo quiero traer a colación con el dictamen que dictó la Dirección del Trabajo el 6 de marzo. La primera medida que tienen que hacer todos los empleadores, una medida eficaz, es tener informados a sus trabajadores. Y además de tenerlos informados eficaz y oportunamente, van a tener que ir moviendo sus planes de contingencia. Efectivamente, tú me dices, hay un grupo prioritario, que son los adultos mayores, que son las personas con mayor riesgo, o los niños de contraer esta enfermedad, más allá de contraerla, ¿no es cierto?, de que sea un grupo de riesgo, digamos. La flexibilidad va a estar por tener que decirle a esas personas, si es que no pueden hacer teletrabajo, bueno, te vas a tener que quedar en la casa cuidando a este adulto mayor que nadie va a poder cuidar por ti, digamos, son tus padres con mayor razón. Yo creo que está en la flexibilidad, ¿no es cierto? Si son 2 personas, pensemos que son 2 personas que cuidan al adulto mayor, una trabaja en un lado y otra trabaja en otro lado, va a haber que convenir, decir, bueno, yo la voy a cuidar 15 días, y tú la vas a cuidar otros 15 días. Esto hay que conversarlo también con el empleador. Yo creo que aquí
hay por un lado un deber de la empresa de informar, un deber de la empresa de ir adaptando estos cambios a la contingencia, pero hay un tremendo deber personal de autocuidado. Y en este deber de autocuidado yo también tengo que anticiparme al problema y también buscar la solución. Aquí hay soluciones que hay que buscar en forma compartida. Y en ese deber de autocuidado también hay muchos trabajadores que seguramente deben estar sintiendo temor de pedir permiso, porque después por temor a que puedan ser despedidos de la empresa, tener represalias, eso también podría ocurrir, ¿o no? Bueno, podría ocurrir, pero pensemos que nosotros estamos hoy día bajo una situación de alerta sanitaria en el país, ¿no es cierto? Esto se decretó en enero, hoy día estamos en fase 3, no sé cuándo empezaremos la 4, pero lo más probable es que vamos a llegar a esa situación. Nuestras normas legales tienen todas las protecciones a ese empleador que no va a tener ningún criterio, a ese empleador que probablemente cree que esto es una exageración, o incluso al trabajador que piensa que esto tampoco le va a golpear. No pueden haber despidos, incluso por esta enfermedad, digamos. Está tranquilo. Tienen que estar tranquilos. Yo creo que un buen mensaje a las personas es enfrentar esto sin miedo, porque el miedo va a gatillar alerta y va a gatillar, aparte del estrés y todo lo que va a ocurrir, que actuemos en forma equivocada. Tenemos que ser prudentes como vamos a actuar. Yo no soy buena para recetas, no soy doctora tampoco, pero yo creo que cada empresa y cada área de esa empresa tiene que adoptar las mejores medidas. No hay una receta generalizada. Lo que tenemos que tener en mente es qué es lo que está detrás. El objetivo es la protección. Yo he escuchado y he leído bastante que a esta enfermedad yo sé que viene otro invitado con el cual vas a conversar esto con un doctor, porque me lo encontré allá afuera, digamos. Esta enfermedad va a llegar a todos, o sea, vamos a terminar todos contagiados de esta enfermedad. Lo que está haciendo el gobierno, y en este caso el ministerio y todos los organismos de salud, es darle más tiempo para que no estemos todos contagiados y colapsemos el sistema. Por lo tanto, el autocuidado y la flexibilidad tiene que ser algo importante hoy día a discutir, y las empresas tenemos que aportar para que los trabajadores puedan no contagiarse tan rápido. Claro, también ayer el subsecretario del Trabajo, Fernando Araba, habló sobre estas licencias médicas, quiénes pueden optar y quién las paga. Es muy importante también las personas que tienen que optar a esta licencia médica, que lo hagan y que tengan la tranquilidad que van a ser pagadas, ya va a depender de la mutualidad o bien del ISAPRE o FONASA, de quien corresponda, de acuerdo al tipo de licencia que se acoja. Sí, efectivamente, bueno, ahí hay una diferencia. Yo creo que en esta enfermedad hemos avanzado, porque ya tuvimos la influenza y lo que nos había atacado antes. Ahora lo que hizo la autoridad fue hacer una diferencia. Si la persona se contagió o está bajo sospecha de haber contraído la enfermedad y eso tiene un origen laboral, ya sea porque fue en el lugar de trabajo, ya sea porque estuvo en comisión de servicio, estuvo en un viaje de oficina, en fin. Eso es una licencia médica laboral que quien debe tramitarla y pagarla es la mutual que corresponda, ¿ya? Ahora, si el origen de la enfermedad, la sospecha, en fin, el mismo orden, es una actividad personal, la persona estaba de vacaciones o se contagió, ¿no es cierto?, en un lugar que no esté el lugar de trabajo, es una licencia que va a pagar la ISAPRE o que va a pagar FONASA. Creo que lo más interesante en este momento, y que fueron parte de los anuncios que se hicieron, es la licencia médica preventiva o la licencia médica por sospecha, en el fondo. Esa yo creo que es una ventaja, porque también, ¿no es cierto?, podría ser el caso de la persona no está diagnosticada con la enfermedad, pero estuvo con un contagio cercano a una persona que sí está con la enfermedad. Esto se va a propagar. Hay que también tener en cuenta que hay que hacer un buen uso de esto, porque lo que está detrás es que no nos contagiemos más rápido todos. Esa es la labor de prevención. Y yo creo que ahí también es importante señalar, porque a veces se nos olvida, el primer deber de protección respecto en una empresa de la seguridad y de la salud lo tiene el empleador. Ese es el primer obligado, ¿no es cierto?, por el Código del Trabajo. Pero también nuestro Código del Trabajo establece la obligación del autocuidado. Es decir, si yo en mi lugar de trabajo no tengo las condiciones, ya sea de seguridad o de salud, puedo suspender mi faena y puedo hacer abandono de ese lugar.
porque no se están dando las condiciones. Porque hoy día una cosa muy importante, aparte del autocuidado personal, es que los lugares de trabajo tienen que tener las medidas higiénicas, ¿no es cierto?, con una mayor protección. Tienen que ser eficaces para proteger a los trabajadores. Nancy, muchas gracias por estar acá en la Mañana Informativa conversando sobre estos temas muy importantes, sobre todo las licencias médicas, que existe mucho temor de la gente también de tomársela en el caso que corresponda, que la utilice bien, pero lo importante también es evitar esta propagación del coronavirus. Que esté muy bien. Gracias a ti. Chao, chao. Adiós.